Hola queridos, soy Anaí García y hoy en La Mira vamos a hablar sobre Luther. Específicamente haré un pequeño resumen ya que Netflix me recomendó esta película y me pareció interesante hacer un resumen. La película es una continuación de la galardonada serie británica que se transmitió desde el 2010 hasta el 2019. Todo comienza con un chico llamado Callum, que es contactado por una persona misteriosa que le indica que vaya al lugar en 15 minutos. Callum llega al sitio que le fue indicado y ve lo que le parece ser un accidente de tránsito. Se encuentra un motociclista en el suelo y una mujer dentro del auto. Él llama a las autoridades de lo sucedido, pero posteriormente el motociclista se levanta y lo ataca. Al día siguiente llega al lugar el detective John Luther, quien estará a cargo de la investigación. Se le informa que la mujer dentro del vehículo había desaparecido varios años atrás. La mamá de Callum se acerca a Luther para hacerle prometer que encontrará a su hijo. En el sitio también se encontraba David Robbie, un tipo que estaba intentando hacer que el detective Luther fuera a la cárcel y tiene una larga lista de víctimas a quien chantajea. A una de ellas le pide que busque todo sobre Luther, logrando sacar a la luz un expediente lleno de acusaciones contra Luther, como intimidación de sospechosos, manipulación y soborno, dando a entender que el detective se tomaba la justicia por sus manos, cometiendo crímenes, por lo que Luther es detenido y llevado a prisión. Mientras tanto, David parece listo para empezar algo. Pasan algunos meses y Luther la está pasando bastante mal dentro de la prisión. La madre de Callum recibe una llamada de su hijo agonizando y le da su ubicación, pero al llegar al lugar, el chico ya se había ido al cielo junto con varios cuerpos de otras personas. En el suelo se encontraban algunos celulares que se encienden, generando que todo a su alrededor empieza a quemarse. De repente, la persona que observaba desde afuera se acerca con una máscara terrorífica. Conocemos a la detective Rain, quien ahora será la encargada del caso, ya que Luther no está, y trata de deducir qué tenían en común las víctimas. En cambio, Luther recibe una carta con una frecuencia de radio, donde escucha la voz de Callum sufriendo y la del criminal. Luego vemos que Luther tenía un celular escondido, el cual utiliza para llamar a la detective Rain e informarle que el asesino está a punto de cometer más crímenes, pero la detective no quiere saber nada de él. Luego, Luther llama a un amigo para que le ayude a escapar de la cárcel, antes de que lleguen los guardias y le quiten su celular. Comienza el plan de escape, con ayuda de dos oficiales que ayudan que Luther sea transferido a otra prisión, y en medio del traslado son interceptados por el amigo de Luther, ayudándolo a escapar definitivamente. Vemos a David visitando a una mujer con quemaduras graves en su rostro, la cual es su esposa, y él le comparte toda la información sobre su gran plan. Luther, ya libre, empieza a buscar el asesino. Con una especie de dispositivo, busca el lugar desde el cual se emitió la señal de radio y confronta a un chico para sacar la información y le diga quién fue la persona que le pidió transmitir esos audios por radio. El chico dice que solo recibía instrucciones y nunca llegó a conocer, por eso le entrega el celular con el cual se comunicaba con dicha persona. Mientras tanto, David habla con su socio de su plan, que está relacionado con varias personas secuestradas de diferentes partes de Europa. Además, vemos como alguien se encargaba de buscar personas en internet que estuvieran haciendo cosas comprometedoras. Por otro lado, Luther decide llamar a Martin, el cual ya había hablado con la detective Rain y se encontraba en la policía. Luther le pide a Martin rastrear un número para atrapar al sospechoso, por lo que Martin acepta y convencen a Rain de ayudarle a investigar con la intención de atrapar tanto a Luther y al asesino. Cuando tiene la ubicación, va al encuentro y llama al número para descubrir que David está entre la multitud y este toma un rehén, mientras le dice que todo está a punto de empezar y algunas personas caen desde los edificios, causando un caos en el lugar. Al llegar la detective Rain con la policía, David aprovecha ese caos para escapar y Luther corre tras él, alcanzándolo en una estación de metro abandonado y empiezan a pelear. Y Luther sale herido. De repente aparece un policía que golpea a Luther y él trata de arrestar
a David, pero este lo ataca gravemente al uniformado y vuelve a escapar. Se descubre que David junto a un socio manejaban una página web en la cual hacían transmisiones en vivo donde mostraban los crímenes que cometían y tenían usuarios que pagaban para ver estas cosas. Luther llama a la detective y le dice que el criminal controlaba a sus víctimas mediante amenazas, ya que las personas que escogía eran aquellas que tenían secretos ocultos que no querían que saliera a la luz. Luego conocemos a la hija del detective Rain, la cual va a ser la próxima víctima por el asesino, porque Rain logra descubrir que se trataba de David. Y al llamar a su hija le contesta a David diciendo que tiene a su hija y quiere que la ayude a quitarse de encima a Luther, a cambio de la vida de su hija. Por lo que la detective llama a Luther para pedirle que se reúnan, diciendo que ya sabía quién era el asesino, pero en realidad planeaba entregarla a Luther a cambio de su hija. Luther y Rain se encuentran en un restaurante y Rain le revela el nombre del asesino. Pero una vez que están solos, ella lo obliga a meterse en la cajuela del coche. Pero Luther la convence para trabajar juntos y así visitan a la esposa de David para que les diga el lugar en el que podría estar su esposo. Luther sospecha que David podría tener un infiltrado en la policía, por lo que avisa a Martin. Vemos que David le pide a dicho cómplice que vaya a acabar con la vida de su esposa y descubrimos quién era el policía, que era un ayudante de la detective Rain, ya que está siendo amenazado por David. Martin lo descubre en el acto y al no tener ningún tipo de salida, se aplica una inyección letal. Al día siguiente, Rain y Luther llegan al lugar que les había indicado la esposa de David y descubren varios cuerpos dentro de un lago congelado. Al entrar a la casa abandonada, ven varios cuerpos colgados y uno de esos cuerpos parece ser el de la hija del detective, haciendo que discuta con Luther. Luther se va a investigar por la casa, mientras que Rain está llorando por su hija, dándose cuenta que realmente no es ella, pero es muy tarde porque un hombre la ataca y también atrapan a Luther. Vemos que son llevados a una habitación en la que están rodeados de cámaras. Aquí vemos que también se encuentra la hija de la detective. David empieza a transmitir el show y después de un discurso de por qué es una persona malvada, le ordena a Rain que apuñale a Luther para poder salvar a su hija. Y nos muestran que hay varias personas presenciando el momento a través de la página. Luego de que Rain apuñala a Luther, David le pide a Luther que ahora ataque a Rain, pero este no es capaz de hacerlo. Aprovechando el momento para contarle a David que llegaron al lugar ya que su esposa sigue viva y que la policía se encuentra de camino al lugar y llegaría muy pronto. Al oír esto, los usuarios empiezan a desconectarse de la página y David decide escapar mientras cierra la habitación. Pero Luther va tras él y logra salir a tiempo, quedando encerrada Rain con su hija y con el socio de David. En esa habitación empieza a llenarse una especie de líquido para incendiar todo el lugar. La detective lucha con el socio de David para evitar el incendio. Aunque logra derrotar al socio, sigue encerradas y sin escapatoria. Mientras que Luther logra alcanzar a David y se enfrentan a él. Empiezan a pelear en el lago, quedando atrapado el asesino en medio de todos los cuerpos. Luther, que está muy herido, logra recuperar los controles de la habitación y abre la puerta para que salga la detective con la hija. Pero en eso también aparece la policía y lo rescatan. Rain le agradece por haberle salvado la vida, pero le informa que de todas formas tendrá que volver a prisión. Luther es llevada en helicóptero muy herido y cuando se despierta se encuentra con Martin. Este le dice que no será enviado a prisión porque parece que el jefe tiene un nuevo trabajo para él y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció la película, si te gustaría que hiciera resúmenes de otras películas o series. Bye.